pensé que había subido. Ya, bueno, ya está grabándose. Gracias. Hola, hola. Ya, entonces. Lo voy a dejar ya, minimizado. Bueno, el tema de las perspectivas. Es muy importante cachar cómo usar las perspectivas para cuando tengamos que hacer creación de personajes. Por ejemplo, ayer habíamos hecho unos ejemplos de los cuales podría yo ya repetir nuevamente para ver de qué manera podemos hacer personajes utilizando la perspectiva o, correctamente. Entonces, se puede encajar todo tipo de personajes y es uno de los recursos más indispensables que piden en la industria al momento de entrar a trabajar. Entonces, vamos a entender qué es la línea de horizonte. ¿Qué es la línea de horizonte? Hay que dividir el final del piso con el, cuando se une el cielo. ¿Qué más? ¿Qué saben de la línea de horizonte? Si cachan eso, estamos perfecto. Tenemos algo llamado línea de horizonte. ¿Quién sabe de fotografía? Entonces, eh, vamos a suponer que tenemos a Jorge. Aquí tenemos a un chico que se llama Jorge. Jorge se encuentra mirando algo, pero no sabemos qué es. Esta línea de horizonte nos va a servir simplemente para ubicar el- la altura de la persona. Si estuviese viendo a otra persona más adelante, y le ponemos un cuerpito y ya está. Miren, acaba de generarse algo. Este de aquí, en cambio, se llama línea de tierra. Porque te está diciendo que el personaje que está al frente ya tiene más o menos un tope, ¿no? Con eso ya te dice la persona tiene esta estatura. Entonces, las personas son unidad de medidas. De medida. Suponiendo que atrás se encuentre una estatua así, ¿ya? Y de repente vemos que, vamos a hacerle, se encuentra dos personas acá y está casi a la misma altura de la línea de horizonte. ¿Qué quiere decir? Que para saber el alto de esta estatua debo medir una, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro personas. Y con eso puedo también saber cuál es la medida de lo que hay a distancia. Así que si quisiera hacer esta estatua más adelante, tendría que contar las personas que tengo atrás. Y acá yo puedo ya tener en cuenta que si aquí es la altura de la segunda persona, acá sería la base, parte de la base. Ok, eso es para entender un par de cosas. Uno, que las personas pueden estar a la misma altura dependiendo de la zona geográfica o cultural. Por ejemplo, aquí en Ecuador es unos 60 a unos 65 la altura promedio. Entonces con eso tenemos estimado que todas las personas que se encuentran aquí pueden tener unos 60. ¿Qué pasa si quiero de 1,80 al lado de este? Sería más arriba de la línea de horizonte de Jorge. ¿Ya? Él tiene 1,60. Pero este de acá tiene 1,80.
Bueno, hay algo más que se puede contar sobre la línea de horizonte, que es justamente el marco que presencia el observador. Él lo que está viendo en su frente, está viendo un cuadro, una imagen, algo que está enfrente, dependiendo de lo que está mirando o se fije. Si está en una plaza y ve mucha gente, eso quiere decir que está en un parque. Si es que está en un edificio, está mirando otro, está dentro de un departamento. Y viceversa en muchas situaciones. La idea es que es el espectador el que tiene el que enfrente de él aparece una serie de fenómenos de profundidad. Entonces frente a Jorgito aparecen los tres principales, digamos, profundidades del entorno, que es el punto de fuga de un punto de fuga. Luego tenemos el de dos puntos, que conviene hacer dos tipos de profundidad, de donde aparecen los objetos y convergen con sus líneas en direcciones opuestas, creando esos rombos, esos triángulos que se encuentran en el techo y en la parte del piso. Entonces, de esa manera se puede tener una profundidad mucho más amplia, ¿no? Luego tenemos el punto de fuga de 3 puntos. Ese, en cambio, trata sobre poder poner un punto adicional que se encuentra en el piso. Y este también lanza sus líneas tratando de crear una malla mucho más compleja, donde se puede sentir un poco más la profundidad desde una vista aérea. Y también existe el otro que es lo contrario, que en cambio los objetos se ven desde una vista superior, dependiendo del punto de Sí, fuga. son unos dos compañeros que se les ha salido y se les puede dejar entrar. Ya está. Gracias. Así. Entonces, la línea de horizonte se podría decir que también es el infinito, es lo más profundo que puede haber en un espacio amplio. Pero esa línea de horizonte puede estar oculta sobre objetos que se puedan interponer por encima. Pero, sin embargo, aunque se pongan por encima, no quiere decir que haya desaparecido. Entonces, con el punto de fuga de un punto, con el de 2 y el de 3, se puede crear todo tipo de proyecciones con un balanceado nivel de profundidad real, se podría decir. A pesar de que es es un plano bidimensional. Lo bidimensional es lo plano. Nosotros estamos tratando de crear cosas desde lo plano. Eso es lo que sucede en el dibujo. Entonces uno tiene que ser un buen intérprete. Ahora, notemos algo diferente acá debajo que se llama líneas de horizonte. No, no son líneas de horizonte. Cuando se trata de un punto de fuga de un punto, suele pasar que a veces los horizontales, las líneas horizontales y verticales se mantienen en la forma que es, o sea, no tienen ninguna distorsión, no se doblan. En cambio, en el punto de fuga de dos puntos, en cambio desaparecen las horizontales. Ya, ya no hay. Solamente se quedan las verticales. Verticales. Ajá, en cambio aquí son
horizontales y verticales. Ajá, lo que pasa es que aquí se mantienen las horizontales y verticales debido a que no se encuentran influenciadas por ningún punto de fuga. En cambio, aquí desaparecen las horizontales porque es influenciado por dos tipos de puntos de fuga que se encuentran a los extremos, pero no se encuentra influenciado por ningún punto superior o inferior, por lo tanto las verticales se mantienen. Y tenemos que aquí ya no hay ni horizontales ni verticales, todas desaparecen. Las reglas de la física acaban de cambiar. Es porque está influenciado tanto el horizonte como lo vertical por tres puntos de fuga que ya lo hacen mucho más tridimensional, porque ataca más de tres tipos de vértices en un espacio, o cuatro. Y aquí también pasa lo mismo. Entonces la idea es que, teniendo en cuenta cómo funciona la profundidad de campo, suele haber a veces que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de líneas todo el tiempo, pero por lo menos se puede intentar hacer lo siguiente. Ok, si yo tengo un punto de fuga en este punto, en esta sección, y yo hago una figura que está ahorita tratando de insinuar, o sea, no completamente hacia la rayo, o sea, desde el punto de fuga desde su origen, sino que yo ya asumo que estoy utilizando una fuga desde algún lugar, pero ya se ve que, por ejemplo, en esta sección ya es mucho menor el tamaño que esta otra. Entonces aquí es donde yo ya empiezo a pensar en 3D. ¿Esos serían 3 puntos de fuga? Sí, por la parte de abajo. Es porque aquí ya desaparecen las inclinadas. Mira, aquí ya no es una recta. Esta es recta. En cambio esta ya es el tercer punto. Estas de acá son del segundo punto y estas son del primer punto. Entonces con eso, habiendo explicado eso, ya puedes crear diseños mucho más como estos. Aquí abajo ven un cubo o sea, no se rige bajo ningún punto de perspectiva. Entonces, por lo tanto, se ve chueco, bizarro, no sé. Serviría para otro tipo de propósitos. Si hablamos de este tipo de cambio de personajes, ellos nacieron por gracias a una capa, a un box o un shape, ¿ya? Lo que habría que hacer es poner a uno de estos personajes. Veamos, lo voy a arrastrar. Me voy a hacer uno nuevo. Veamos qué puede salir. Dependiendo de dónde tope la cabeza, ¿no? Eso también. Aquí va a ser el tope de la cabeza, por lo tanto voy a hacer una esfera.
Y le voy a fusionar con un prisma. Aquí el otro lado no se vería. Y se me trabó Photoshop. Me vuelve un chance. Esperémosle un poco. Tengo que apuntarle acá para que se cambie el cursor. Con eso ya me doy cuenta de que ya se puso bien. Esa es, ya está. Entonces, las líneas que tenemos aquí, las líneas que están lanzadas, nos dan una pauta de ubicación. Es la ventaja. Después se le puede redondear. Bueno, una cabeza. Ya, bueno, así metiéndole un poco más de diseño, pero vieron que empezó todo desde la geometría. Entonces, ahorita ya tiene profundidad y todo. Igual este chico de acá empezó conversando de él, era un box. Vean, era un box, era una caja. Si desaparezco un poco las líneas, se puede ver apenas. Entonces también fue regido a la perspectiva, ¿no? Y después, consecuentemente, se le hizo la línea final, redondeando ciertas partes, ¿no? Entonces, este es el 3D en el dibujo 2D. Sí, entonces ahora, habiendo explicado esto, vamos a hacer algún ejercicio en clase. ¿De qué se trata? Vamos a tener que hacer eh, primerito estas de aquí. Las voy a dejar en pantalla. Y van a hacer figuras en el espacio. Entonces solamente van a poner el punto de fuga de un punto y van a poner así cubos, no igualitos a los que yo tengo, sino que ustedes razonen y, y colóquenlos en diferentes distancias. Así unos prismas cuadrangulares, no hay problema. Luego el segundo, así pero en dibujo pequeño, o sea, no le harán tan grande en toda la hoja. Si tienen una 4 pueden tal vez hacer alcanzar todos. Aquí en cambio también pueden poner algunos cubos para ver si
Es- ahí les ubican como ustedes deseen, no hay problema. Jueguen con ese espacio. El de punto de fuga de 3 puntos, en cambio, tenemos algo como esto. Ah, es verdad. No había... Casi me olvido de una cosa. El punto de fuga. ¿Qué pasa si una persona está agachada, si está parada, si está encima de un edificio, bajo tierra y está viendo algo? Entonces, tenemos este recuadro, ¿no? ¿Qué pasaría si yo subo este recuadro? Acá. ¿Dónde estaría el punto? ¿Dónde estaría la persona que está mirando este cuadro? A ver. Subida en A ver, un objeto. voy a hacer estas líneas y voy a pasar por ahí, con el mouse y me dicen dónde dibujo a la persona, la cabeza de la persona especialmente. Ahí, profe. ¿Dónde? Al último casi. Ahí me dices ahí otra vez. Yo digo en la penúltima. Por ahí. Eso- Más ah, arriba ahí. ¿Por qué? ¿No sería más arriba? Sí, creo que es más arriba. ¿En dónde? Este, este, este. Ese es el Casi por ahí. Aquí, O sea, del último que marcó, arriba. aquí, No, arriba. más arriba. Ese, ajá. Muy bien, lo siento. Pero ¿Esa es la línea? es aquí, justo Oh, aquí, no. la línea de horizonte. Exacto. Aquí estaría Jorge. Oh, y él está viendo hacia arriba. Y por eso todo se ve así. A ver, ahora qué pasaría si, si subo el cuadro acá, ¿no? Voy a hacer una cosa. Profe, entonces tenemos que poner los puntos de fuga en Photoshop. ¿Mande? Tenemos que poner los puntos de fuga en Photoshop. Así, como usted Eh, verás, en lápiz hay cómo hacer eso. No importaría si fuese a toda mano. ¿Y en Photoshop cómo pone eso, profe? En Photoshop hay una forma. Verás, ya te explico. Nada más quiero hacer esto. Es ese, pero lo contrario. Ajá, entonces miren. Este es el cuadro, el marco de las personas, ¿no? Lo que se fija. ¿Qué es lo que quieren ver? Si ven cómo cambia la perspectiva dependiendo o el tipo de profundidad que se genera cada vez que muevo el cuadro. Si yo le muevo para acá, sería para hacer el de un punto de fuga, verán. Ahí está, un punto de fuga. ¿Qué pasaría si yo le muevo hacia arriba el cuadro? Si ven, es como si estuviese abajo el espectador. ¿O qué pasaría si yo... ¡Ay! Espera. ¿O qué pasaría si yo le bajo el cuadro, pero la línea de horizonte se encuentra arriba? ¿Dónde estaría el tipo supuestamente en el encuadre? El que está Sigue siendo la observando. línea de horizonte. Exacto. No, eso no cambia. La línea de horizonte te dice dónde está la persona que está tomando la foto, o está observando, o está mirando, etcétera, etcétera. Ya, entonces ahí sí. Les dejo para que puedan observar. Hacemos de las tres formas. Sí,
Y comiencen. Ujú. Profe, ¿un solo ejemplo o cómo? ¿Un ejemplo de cada uno? Sí, de un punto de fuga pones algunos edificios. El punto de fuga de 2 puntos, también otros prismas. No igualitos al que están viendo, solo es un ejemplo este. Ustedes mismos van a colocarles para ver si están cachando, si están comprendiendo. Y no todo es copia, sino que es... pregunten si es Solo que... edificios, ¿no es cierto? Todavía no personas o estas cosas. eh, o sea, puedes poner personas si quieres. Ya, es como lo que había explicado aquí, mira. Voy a poner desde el principio. Ajá, aquí está, esta imagen. Este, en cambio, era para explicar cómo funcionaba la vista desde lejos. Ya, ahí está. Esa es la línea de horizonte. Mejor lo voy a escribir. Sí, o sea, siempre el espectador va a estar justo en la línea, a pesar de estar movido todo. Es que, bueno, sí puede pasar casos. Por ejemplo, cuando tú te vas a la terraza y ves a las personas hacia abajo. Eso quiere decir que ellos están en otro tipo de perspectiva. ¿Sabes qué? Podría ser un ejemplo. Podemos hacer un ejemplo aquí mismo. Línea de horizonte. Muy bien. Es digamos... Acá lo que se podría... cierto. Otra cosa que es importante. La línea de perspectiva. O el punto de fuga. Siempre nace a partir de la línea de horizonte. La línea de horizonte es la que da nacimiento a los puntos de fuga. Por lo tanto, aquí voy a lanzar algunas líneas. Ahora, ¿qué pasaría si encontramos profundidad en esta supuesta... Oh no, ya se trabó. Ah, ya. Ya, por las personas que se encuentran aquí paradas, yo puedo intuir que obviamente este va a ser el piso. Entonces, aquí tendría que ser un barandal. Ya, acá como coincide, pues le continúo. Ok. Y acá abajo podría poner, por ejemplo, un camión. Un camioncito. Y aquí abajo puedo poner, si por esta parte tengo este tipo de altura, eso quiere decir que si le muevo por esta línea de horizonte, le pongo, a ver, esta es la cabeza, pero esta es la altura de los pies, por lo tanto tendría que hacerle, para saber cuál es la altura de los pies de la persona de aquí atrás, de esta, tendría que lanzar una línea de perspectiva
desde el punto de fuga hasta la altura de los pies. Entonces aquí, en esta intersección, puedo saber que aquí son los pies de esta persona. Las personas que estarían debajo de la... le voy a hacer de otro color. Ya. Las personas que tienen estar en otras posiciones de la línea de horizonte, suponiendo que este está abajo, tiene que guardar relación de aspecto mediante la línea de tierra. ¿Cómo se hace eso? La línea de tierra es justamente donde pones a un modelo de persona en un marco de visión. Y tenemos aquí los pies. Estos son los pies. Lo que hay que hacer es poner una línea de perspectiva. Y con eso ya podré entender que las personas que se encuentren más atrás de él podrán tener una altura similar a esta. Si están haciendo una fila, pasaría esto. ¿Ven? Con eso ya tengo una idea de cómo es la altura de la cabeza y los pies. Entonces, si quiero hacer personas de este tamaño en este cuadrante de distancia, acá digamos que son 2 centímetros. Entonces, todas las personas alejadas de la línea de horizonte que tienen estos 2 centímetros, todas las personas que están en esta área tendrán este tamaño. Este tamaño. Todas las que estén en esa persona, en esa área. Profe, si lo moviéramos de manera vertical, se mantendría el tamaño, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Si le podemos mover hacia arriba, eso quiere decir que él, si tuviéramos las 12 del día, su sombra caería acá. Claro que se vería muy chiquitita, ¿no? Pero ahí sería su sombra. Ahí está la proyección y podemos poner acá otra persona que está viendo el hueco. Entonces, este debe tener el mismo tamaño que el de arriba. Las cosas a lo lejos tienden a aplastarse, suponiendo que también tuviese que hacer un suelo, una especie de azulejo. Hay que irles juntándoles cada vez más, porque entre más te acerques a la luz, al punto de fuga, las cosas tienden a hacerse más pequeñas. Por eso está bien si pones un avión aquí, porque es un objeto tan lejano. Ahí está. Podríamos poner acá edificios o montañas. Pongamos una montañita. L, ya se me trabó. Si quisiera un árbol,
Solo tendría que sumar cuántas personas tiene un árbol. Eso también tiene que ponerse a pensar. Cuando se trata de objetos grandes, siempre piensen en personas. ¿Cuántas personas necesitarías para completar la altura de esa estatua? ¿Cuántas personas necesitarías para tener la altura de un edificio de 2 pisos? Y ya está. Entonces ahí ya no pasamos por esa fase de que resulta ser demasiado grande o demasiado pequeño. Asimismo también funciona con animales. ¿De cuántos animales, cuántos perros hacen a un hombre? Unos 3 o 4. A ver, luego me van pasando por pantalla. Ah, cierto. Y bueno, esa era la explicación. Ya tengo grabada esta parte. Muchísimas gracias y hasta la próxima.